Mi madre me dijo, que se siente ser el fracasado de la familia, mientras mi hermana se burlaba. Luego le dije, que se siente que papá te haya dejado por inútil. Por cierto, dejaré de pagar tus cuentas. Mi nombre es Martín, tengo 28 años, y desde que tengo memoria, mi madre, Marta, ha hecho todo lo posible por hacerme sentir que no valgo nada. No es que sea una persona cruel por naturaleza, o al menos eso quiero creer, pero siempre ha tenido una forma especial de hacerme sentir pequeño, insignificante, como si mi existencia fuera una especie de error que ella tuvo que soportar. En cambio, mi hermana Sabrina, 2 años menor que yo, siempre ha sido la luz de sus ojos, la hija perfecta, la que nunca hace nada mal, aunque en realidad sea un desastre. Pero claro, en esta casa, los defectos de Sabrina son virtudes, y mis logros, por más grandes que sean, nunca son suficientes. Todo empezó hace mucho, cuando aún éramos niños. Mi madre siempre tuvo una preferencia descarada por Sabrina. Si ella sacaba una nota mediocre en la escuela, Marta lo celebraba como si hubiera ganado un premio Nobel. Mira qué inteligente es mi niña, decía, mientras colgaba sus exámenes llenos de correcciones en el refrigerador. Si yo traía una calificación perfecta, apenas me miraba y murmuraba algo como, puedes mejorar. No importaba cuánto me esforzara, siempre había una crítica, un comentario mordaz que me hacía sentir que nunca era suficiente. Mi padre, Carlos, era diferente. Él sí veía mi esfuerzo, y aunque no era de los que hablaba mucho, a veces me daba una palmada en el hombro y me decía, sigue así, Martín. Tú vas a llegar lejos. Esas palabras eran mi combustible, porque en esta casa, donde mi madre y Sabrina parecían conspirar para hacerme sentir menos, él era mi único aliado. Pero eso cambió cuando yo tenía 18 años y mi mundo se derrumbó. Mi padre se hartó de mi madre. No lo culpo. Marta era una persona que vivía quejándose, exigiendo cosas, pero sin mover un dedo para contribuir. Pasaba los días viendo telenovelas, comprando cosas que no necesitábamos con el dinero que mi padre ganaba con tanto esfuerzo, y criticándolo por no darle la vida que ella merecía. Nunca trabajó, nunca limpió la casa a fondo, nunca cocinó algo que no fuera comida congelada. Todo era una excusa tras otra, y mi padre, que trabajaba como ingeniero en una fábrica, llegaba agotado solo para escuchar sus quejas. ¿Por qué no ganamos más dinero? ¿Por qué no tenemos una casa más grande? ¿Por qué no me llevas de vacaciones como las vecinas? Era un ciclo interminable. Un día, no pudo más. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Yo estaba en mi cuarto, estudiando para un examen de matemáticas, cuando escuché los gritos. Bajé las escaleras y vi a mi padre con una maleta en la mano. Mi madre estaba furiosa, arrojándole insultos mientras Sabrina, que entonces tenía 16 años, lloraba dramáticamente en el sofá, como si fuera la víctima de una tragedia. Mi padre me miró, con una mezcla de tristeza y determinación, y me dijo, Martín, cuida de ellas, pero no dejes que te arrastren con ellas. Luego se fue. Al día siguiente, supe que había pedido el divorcio. La razón, según él, fue que no podía seguir viviendo con una mujer que no aportaba nada, que solo exigía y lo hacía sentir miserable. Marta, por supuesto, lo convirtió en el villano de la historia. Tu padre nos abandonó porque es un egoísta, gritaba. Pero yo sabía la verdad, mi madre era una inútil, y él se cansó de cargar con ella. A partir de ese momento, la dinámica en casa cambió. Mi padre se fue a otra ciudad por trabajo, y aunque me hablaba de vez en cuando, la distancia hizo que nuestra relación se enfriara. Mientras tanto, yo, que ya estaba en la universidad estudiando administración de empresas, tuve que asumir responsabilidades que no me correspondían. Marta no trabajaba, y Sabrina, que apenas había terminado la secundaria, no tenía interés en hacer nada útil. Así que, con un trabajo de medio tiempo como asistente en una oficina, empecé a pagar las cuentas de la casa, la luz, el agua, el internet que mi madre y Sabrina usaban para ver series y subir fotos a redes sociales. Era agotador. Trabajaba, estudiaba y aún tenía que soportar los comentarios de mi madre sobre lo inútil que era, y así fue por varios años. Martín, ¿cuándo vas a conseguir una novia? Mira a tu hermana, ya ha tenido 9 novios, y solo tiene 26 años, decía Marta con una sonrisa de orgullo, mientras Sabrina se reía y presumía de sus conquistas. Yo apretaba los dientes y no respondía. No tenía tiempo para relaciones, no porque no quisiera, sino porque estaba demasiado ocupado manteniendo a flote a esta familia disfuncional. Pero para mi madre, eso era una prueba de mi fracaso.
Un hombre de tu edad sin pareja es un fracasado, me decía. Mírate, trabajando en esa empresa de segunda, viviendo con nosotras porque no puedes independizarte. Eres una decepción. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago, pero me tragué el dolor y seguí adelante. A pesar de todo, logré graduarme con honores. Conseguí un trabajo en una empresa de tecnología que estaba creciendo rápido. No era una empresa de segunda, como decía mi madre, sino un lugar donde me valoraban. Empecé como asistente, pero con el tiempo me ascendieron a gerente de proyectos. Mi salario creció, y con él, mi capacidad para mantener la casa. Pero ni un solo día mi madre reconoció mi esfuerzo. Todo lo que hacía era poco comparado con los logros de Sabrina, que básicamente consistían en salir de fiesta, cambiar de novio cada 6 meses y subir fotos a Instagram con filtros que la hacían parecer una modelo. Marta aplaudía cada una de sus publicaciones como si fueran obras maestras. Mira qué hermosa es mi niña, ella sí sabe vivir la vida, decía, mientras yo pagaba la cuenta de luz que permitía que Sabrina cargara su celular. El colmo llegó en una cena que organicé para celebrar un logro importante en mi trabajo. Había cerrado un proyecto que le trajo millones a la empresa, y me habían dado un bono sustancial. Decidí que, por una vez, quería compartir mi felicidad con mi familia, aunque en el fondo sabía que era una mala idea. Reservé una mesa en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde el mesero te dobla la servilleta cada vez que te levantas. Pagué todo de mi bolsillo, porque, como siempre, ni Marta ni Sabrina tenían un centavo. La cena empezó bien. Pedimos una entrada de ceviche de camarón, vino para mi madre, porque, según ella, una dama siempre bebe vino, y Sabrina pidió el plato más caro del menú, un filete con salsa de trufas. Yo no me quejé, quería que fuera una noche especial. Les conté sobre mi proyecto, cómo había trabajado meses para convencer a un cliente importante, cómo mi jefe me había felicitado frente a todo el equipo. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, mi madre diría algo positivo. Pero entonces, Marta tomó un sorbo de su vino, me miró con esa expresión de desprecio que conocía tan bien, y dijo, bueno, Martín, está bien que te esfuerces, pero dime una cosa, ¿qué se siente ser el fracasado de la familia? El restaurante pareció quedarse en silencio. Sentí la sangre subiendo a mi cabeza. Sabrina soltó una risita, como si fuera el chiste más gracioso del mundo, y añadió, sí, Martín, cuando vas a hacer algo interesante con tu vida, ¿o vas a seguir siendo el aburrido que paga las cuentas? No sé cómo no tiré la mesa en ese momento. Mi madre continuó, como si no hubiera dicho nada grave, mira a tu hermana, ella sí sabe cómo vivir. 9 novios, todos guapos, todos con futuro. Y tú, a tus 28 años, ni una novia, ni un plan, ¿qué clase de hombre eres? Cada palabra era un cuchillo, y Sabrina, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del espectáculo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pero algo dentro de mí se rompió. Miré a mi madre a los ojos y dije, con una voz que ni yo reconocí, mejor dime tu mamá, que se siente que papá te haya dejado por ser una inútil. Porque eso fue lo que pasó, ¿no? No sabías hacer nada, no aportabas nada, y él se cansó de cargar contigo. Y por cierto, desde hoy, dejo de pagar tus cuentas. Búscate la vida, porque yo ya no soy tu banco. Marta se puso de pie, su rostro rojo de furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó, haciendo que varias personas en el restaurante giraran a vernos. Soy tu madre, te di la vida, sin mí, no serías nada, crees que porque pagas unas cuentas puedes faltarme al respeto, eres un desagradecido, un mal hijo, siempre lo supe, desde pequeño, que no tenías nada especial, por eso tu padre se fue, porque no soportaba tener un hijo como tú. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Durante años, había sospechado que mi madre me culpaba por el abandono de mi padre, pero escucharlo de su boca, en medio de un restaurante lleno de desconocidos, fue demasiado. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas salir. No les daría la satisfacción de verme roto. Me levanté de la mesa y le dije, dile a tu hija favorita que te mantenga ahora, porque yo no lo haré, y salí del restaurante. Los murmullos de los demás comensales me siguieron, pero no me importó. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mezcla de rabia y alivio. Conduje de regreso a casa esa noche, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido un maratón, me dio una claridad que no había sentido en años.
Durante demasiado tiempo, había cargado con el peso de mantener a una familia que no solo no lo agradecía, sino que me pisoteaba cada vez que podía. Las palabras de mi madre, Marta, todavía resonaban en mi cabeza, que se siente ser el fracasado de la familia. Y la risita de Sabrina, como si fuera la cómplice perfecta de esa humillación, seguía quemándome por dentro. Pero algo había cambiado. Esa noche, cuando les dije que no pagaría más sus cuentas, sentí que, por primera vez, tomaba el control de mi vida. Cuando llegué a casa, cancelé todos los pagos automáticos de la casa y de sus servicios, y luego empaqué mis cosas y me fui a un departamento para mí solo. No quería estar más al lado de unas personas tan tóxicas. No fue fácil, lo admito. A pesar de mi rabia, una parte de mí se sentía culpable. Había pasado 10 años siendo el sostén de la casa, desde que mi padre se fue. Los primeros días después de la cena, mi teléfono no paraba de sonar. Marta me dejaba mensajes de voz interminables, alternando entre súplicas y amenazas. Martín, ¿cómo te atreves a hablarme así?, decía en uno. Soy tu madre, me debes respeto, no puedes dejarme en la calle. En otro, su tono cambiaba a uno más meloso. Hijo, sé que estabas molesto, pero hablemos, somos familia. Sabrina, por su parte, me enviaba mensajes de texto llenos de sarcasmo. Vaya, el gran Martín se cree muy importante ahora. ¿Quién va a pagar la luz, genio? No respondía ninguno. Pero un día cuando salía del trabajo, mi madre y mi hermana me esperaban a la salida, y cuando me vieron empezaron a gritarme. Entonces ¿qué, Martín, te vas a ir así, como si nada?, dijo Marta, con ese tono acusador que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Eres un desagradecido. Me detuve y la miré. Por un momento, pensé en responderle con calma, en explicarle que había pagado sus cuentas durante años, que había sacrificado mi tiempo y mi energía para mantenerlas a flote. Pero entonces recordé todas las veces que me llamó fracasado, todas las veces que alabó a Sabrina mientras me ignoraba. Y la rabia volvió. Todo lo que has hecho por mí, dije, con una risa amarga. Marta, lo único que has hecho es criticarme, humillarme y vivir de mi dinero. Pero eso se acabó. Si quieres seguir viendo tus telenovelas y pagando el internet para las fotos de Sabrina, busca un trabajo. O pídele a tu hija perfecta que lo haga. Sabrina levantó la vista de su celular, con los ojos entrecerrados. ¿Qué te pasa, Martín? ¿Crees que eres mejor que nosotras porque tienes un trabajito? Por favor, no te creas mucho, ¿verdad, mamá? Su tono era burlón, pero había algo en su voz, una inseguridad que nunca había notado antes. Tal vez, en el fondo, sabía que sin mí, su vida de fiestas y novios no iba a ser tan fácil. No dije nada más. Subí al coche, mientras ellas me seguían gritando cosas, cerré la puerta y me fui. Mientras conducía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin estaba libre, tristeza porque, a pesar de todo, eran mi familia. Pero ya no podía seguir viviendo para complacerlas. Había llegado el momento de vivir para mí. Los siguientes meses fueron un cambio radical. En el trabajo, me enfoqué como nunca. El proyecto que había cerrado en la cena fue solo el comienzo. Mi jefe, un tipo exigente pero justo, empezó a darme más responsabilidades. Me asignaron un equipo de 5 personas, y aunque al principio me sentía intimidado, pronto descubrí que era bueno liderando. Mis compañeros me respetaban, y eso era algo nuevo para mí. En casa, con Marta y Sabrina, siempre fui el fracasado. Pero en la oficina, era Martín, el tipo que entregaba resultados, el que siempre tenía una solución para los problemas. Cada pequeño éxito me hacía sentir más fuerte, más seguro de que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, no tenía noticias de mi madre ni de mi hermana, y eso estaba bien. Había cancelado todas las cuentas que pagaba para ellas, la luz, el agua, el internet. No fue fácil, porque una parte de mí se preocupaba por cómo se las arreglarían, pero me repetía que no era mi responsabilidad. Marta tenía 52 años, estaba perfectamente capaz de trabajar. Y Sabrina, con 26, ya no era una niña. Si querían seguir viviendo como reinas, que encontraran la manera. Pero un día, ellas volvieron a aparecer en mi trabajo. Martín, por favor, empezó Marta, con la voz quebrada, dando un paso hacia mí. Necesitamos hablar. Es urgente, por favor, hijo, escúchame.
No hay nada que hablar, dije, cruzándome de brazos y bloqueando la entrada. Ya dejé claro que no voy a seguir ayudándolas, ¿qué quieren? Sabrina dio un paso adelante, sus manos temblando. Martín, nos van a desalojar, soltó, con un hilo de voz que sonaba a punto de romperse. No tenemos dinero para el alquiler. La luz ya nos la cortaron, y el agua está por cortarse, que estamos en la calle si no nos ayudas. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, pero solo se quedó allí, con las manos apretadas, mirándome como si yo fuera su última esperanza. Y eso es mi problema, dije, con una calma que no sentía. Les dije que se buscaran la vida. Yo no soy su banco. Martín, por Dios, gritó Marta, su voz subiendo hasta un tono agudo que hizo eco en el pasillo. Soy tu madre, te di la vida, vas a dejar que nos echen como perros, que vivamos en la calle, no tenemos nada, le pedimos algo de dinero a la familia, pero no alcanza, no podemos pagar todo, por favor, hijo, ayúdanos. Se acercó más, intentando tomar mi mano, pero di un paso atrás y le dije, ¿y por qué no buscas un trabajo? ¿Por qué no haces algo útil en lugar de venir aquí a llorarme? Marta se llevó las manos al pecho, como si la hubiera golpeado. Martín, no digas eso, sollozó, estoy muy vieja para trabajar, nadie me acepta en ningún lado, y Sabrina está intentando que la acepten en un supermercado, pero no es seguro aún. Miré a mi hermana, a mi madre, y por un segundo, sentí una punzada de lástima. Pero entonces recordé la cena, las palabras de Marta, que se siente ser el fracasado de la familia. Recordé las risas de Sabrina, su desprecio. Y la lástima se desvaneció. No, dije, con una voz fría que ni yo reconocí. Se acabó. No soy su salvador. Nunca lo fui. Cierren la puerta al salir. Cerré la puerta en sus caras, ignorando los gritos de Marta y los sollozos de Sabrina. Mientras subía el volumen de la música para ahogar el ruido, sentí una mezcla de dolor y alivio. No era mi responsabilidad salvarlas. Por primera vez, elegí salvarme a mí mismo. Un día, unos meses después de esa conversación, me enteré de cómo estaban las cosas con mi madre y mi hermana. Resulta que mi madre había intentado buscar trabajo. No duró ni una semana en un par de empleos, una vez como recepcionista en una peluquería, otra como asistente en una tienda. Al parecer, decía que esos trabajos eran indignos de ella, que no estaba hecha para trabajar como sirvienta. Así que, en lugar de seguir intentándolo, decidió que Sabrina, su hija perfecta, debía encargarse de todo. Sabrina, que nunca había trabajado en su vida, ahora estaba empleada como cajera en un supermercado de la ciudad. Ganaba el salario mínimo, y todo lo que ganaba iba directo a pagar las cuentas de un cuarto pequeño al que se habían mudado. Marta, por supuesto, seguía de mantenida, viendo sus telenovelas, quejándose de lo injusta que era la vida, pero sin mover un dedo para ayudar. Sabrina, según lo que escuché, estaba furiosa. Decía que era injusto, que yo debería seguir ayudándolas, que no era justo que ella tuviera que trabajar turnos de 8 horas mientras yo vivía como rey. Marta, por su parte, seguía con su discurso de siempre, que yo era un desagradecido, que había abandonado a mi familia, que no sabía lo que era ser un hombre de verdad. Cuando me enteré de todo esto, no supe si reír o suspirar. La ironía era casi poética. Sabrina, la que se burlaba de mí por ser aburrido, por no tener una vida interesante como la suya, ahora estaba atrapada en un trabajo que odiaba, manteniendo a una madre que nunca la había preparado para la vida real. Y Marta, que siempre me llamó fracasado, ahora dependía de la hija que había malcriado hasta el extremo. Una parte de mí sentía una punzada de lástima por Sabrina. No por Marta, ella se lo había buscado con años de pereza y egoísmo. Pero Sabrina, a su manera, era una víctima de la forma en que mi madre la crió, haciéndole creer que podía vivir sin esfuerzo, que siempre habría alguien para pagar sus cuentas. Pero esa lástima duró poco. Recordé todas las veces que se rió de mí, todas las veces que se unió a las humillaciones de mi madre, y la lástima se convirtió en algo más, satisfacción. No era venganza, no exactamente. Era justicia. Y yo, por mi parte, sigo con mi trabajo, con mi rutina. Ya no cargo con las humillaciones que me cortaban como cuchillos, esos comentarios venenosos que me hacían dudar de mi valor. La toxicidad que me rodeaba, que me hacía sentir pequeño, se quedó atrás, como un eco que se desvanece. Hoy, mi rutina es mi fortaleza,
cada decisión que tomo, cada meta que alcanzo, es un paso más lejos de ese pasado que no me define. Vivo para mí, no para complacer a nadie ni para cargar con el peso de sus desprecios. Cuando miro mi reflejo, veo a un hombre que se levantó, que rompió las cadenas de la duda y se construyó a sí mismo. Estoy libre, completamente libre, y ese es el triunfo más grande que jamás tendrán quienes intentaron quebrarme. Suscríbete para más historias diarias.